Isabel Vega, una elegante morena esbelta de 38 años con penetrantes ojos verdes, estaba sentada tras un masivo escritorio de roble, revisando una pila de documentos en su espacioso despacho, ubicado en la segunda planta de una lujosa mansión en La Moraleja. Su espeso cabello castaño estaba cuidadosamente recogido en un moño estricto y su elegante traje de negocios de un diseñador reconocido subrayaba tanto su estatus de empresaria exitosa como su impecable figura. Incluso en casa se veía como si estuviera preparándose para importantes negociaciones. El despacho reflejaba el carácter de su dueña, estricto, elegante, caro. Estanterías de madera de cerezo, muebles antiguos, cuadros de artistas conocidos en las paredes. Tras Isabel colgaba su diploma de la Universidad Complutense de Madrid y numerosos premios por logros empresariales. En el escritorio estaban ordenadamente dispuestas carpetas con documentos, una cara pluma Montblanc y una fotografía con su padre en la inauguración del primer salón de belleza. La propietaria de la cadena de salones de belleza de lujo Isabel se preparaba para una inspección fiscal del personal doméstico. En la mansión trabajaban 5 personas, el cocinero Miguel Sánchez, un culinario experimentado de 50 años que anteriormente había trabajado en los mejores restaurantes de Madrid, el jardinero Víctor Andrade, un hombre de 45 años que había convertido el territorio de la finca en un verdadero parque, el conductor Alejandro Benítez, de 38 años, ex militar, confiable y silencioso. El guardia de seguridad Roberto Silva, de 35 años, un profesional de alto nivel, y la doncella Elena Herrero. Cada uno de ellos requería verificación. Isabel tomó la carpeta con los documentos de Elena y frunció el ceño. Algo en los informes de ingresos de la doncella le pareció extraño. Oficialmente Elena recibía 3.000 euros al mes, pero los extractos bancarios adjuntos a los documentos mostraban una imagen completamente diferente. ¿Movimientos de millones de euros? Susurró Isabel, estudiando atentamente las cifras. ¿De dónde saca una simple doncella tanto dinero? Sacó una calculadora y comenzó a calcular. Durante el último año habían pasado por la cuenta de Elena más de 2 millones de euros. Incluso con el salario más generoso y bonificaciones, tales sumas eran imposibles. Isabel apartó los documentos y se quedó pensando. Elena llevaba trabajando con ellos ya 4 años, era una trabajadora silenciosa y eficiente. Esta rubia de 32 años con ojos azules y formas generosas siempre se vestía modestamente, como si tratara de ocultar su atractivo natural. Sus largas piernas esbeltas, caderas redondeadas y pecho voluptuoso la hacían naturalmente seductora, pero Elena nunca resaltaba estas cualidades en presencia de los señores, prefiriendo faldas largas y blusas abrochadas hasta el cuello. Nunca se permitía palabras de más, siempre se mantenía en la sombra. Tenía un hijo pequeño, Teodoro, que ya había cumplido 5 años. Isabel recordaba cómo había contratado a Elena por recomendación de conocidos de su marido. La joven había causado la impresión de ser una trabajadora confiable y concienzuda. Las recomendaciones eran impecables, las referencias de trabajos anteriores, solo positivas. Nunca llegaba tarde, cumplía todas las órdenes impecablemente y no se inmiscuía en los asuntos familiares de los señores. Durante 4 años de trabajo, Elena nunca había pedido un aumento de sueldo, no se quejaba de las condiciones laborales, no creaba problemas. Era la doncella ideal, silenciosa, invisible, profesional. Precisamente por eso las extrañezas en los documentos financieros inquietaban especialmente. ¿De dónde saca tanto dinero?, reflexionaba Isabel, hojeando las páginas de los extractos bancarios. ¿Herencia? ¿Lotería? ¿O algo más serio? Fuera la lluvia se intensificó y las gotas comenzaron a deslizarse por el vidrio más rápido. Isabel se levantó y se acercó a la ventana, mirando el cuidado jardín, donde entre los árboles se veían senderos, una fuente y un cenador de estilo japonés. Toda esta magnificencia la había heredado de su padre, el magnate de la construcción Ricardo Vega, quien a sus 70 años seguía siendo una persona influyente en los círculos empresariales de Madrid.
Ricardo había construido su imperio desde cero, comenzando con una pequeña cuadrilla de construcción en los años 90. Ahora su empresa Vega y Asociados era una de las más grandes de España, especializándose en construcción residencial de lujo. Isabel era la única hija y heredera de esta enorme fortuna. La propia Isabel había seguido un camino diferente, creando su cadena de salones de belleza Isabel. Su padre la había ayudado completamente a nivel material, apoyando todas las ideas de su hija. Y más tarde los salones comenzaron a generar considerables beneficios por sí mismos. Comenzando con un pequeño salón en el centro de Madrid hace 10 años, lo había convertido en un verdadero imperio de la belleza. Ahora tenía 12 salones en Madrid, 3 en Barcelona y 1 en Valencia y Sevilla. Cada salón estaba decorado en estilo lujoso, ofrecía un espectro completo de servicios desde peluquería hasta tratamientos de spa. Los pensamientos de Isabel fueron interrumpidos por el sonido de una puerta que se abría. Entró en el despacho su marido Ignacio Vega, un moreno alto y guapo de 40 años con mentón firme y atentos ojos marrones. Su altura de casi 1,90 m y complexión atlética siempre causaban impresión en los demás. El cabello oscuro con ligeras canas en las sienes le daba solemnidad, y su sonrisa blanca como la nieve encantaba desde el primer vistazo. Ignacio vestía un caro traje doméstico de un diseñador italiano, en la muñeca brillaba un reloj suizo Rolex. Se veía como un empresario exitoso incluso en casa, lo cual no era sorprendente. En la empresa Isabel ocupaba el puesto de subdirector general y supervisaba los asuntos financieros. Isabel, ¿sigues trabajando? Ya son las 9 de la noche, dijo, acercándose a su esposa. Su voz era profunda y agradable, con ligeras notas de preocupación. Revisando documentos para Hacienda, respondió Isabel, sin apartarse de la ventana. Ignacio, ¿sabes algo sobre la situación financiera de Elena? Ignacio se quedó inmóvil por un momento, e Isabel, aunque estaba de espaldas a él, sintió esa tensión. Pero rápidamente se recompuso. ¿Qué pasa con ella? Preguntó lo más indiferente posible, acercándose al bar y sirviéndose whisky. En sus extractos bancarios figuran sumas muy grandes. Mucho más de lo que le pagamos. Isabel se volvió y miró atentamente a su marido. Ignacio fingía estar concentrado en la bebida, pero ella notó cómo tembló ligeramente su mano. ¿Quizás tiene otras fuentes de ingresos? ¿Algún trabajo extra?, sugirió él, bebiendo un trago de whisky. Isabel se volvió hacia su marido. Durante 10 años de matrimonio había aprendido a leer su rostro, y ahora algo en su expresión le pareció antinatural. Normalmente abierto y directo, ahora Ignacio evitaba su mirada. Posiblemente, estuvo de acuerdo, continuando observándolo. Pero las sumas son realmente impresionantes. Millones de euros. ¿Qué trabajo extra puede dar tanto dinero? Ignacio se encogió de hombros y se dirigió hacia la puerta, claramente deseando terminar la conversación. Quizás ganó la lotería. O parientes ricos murieron y le dejaron herencia. En cualquier caso, no es asunto nuestro, mientras cumpla honestamente con su trabajo. Cuando el marido se fue, Isabel volvió al escritorio y estudió una vez más atentamente los documentos. La intuición, que nunca la había fallado en los negocios, le sugería que aquí algo no estaba bien. La reacción de Ignacio también era extraña, normalmente mostraba interés por cualquier asunto financiero, pero aquí de repente se volvió indiferente. Tomó el teléfono y marcó el número del abogado familiar. Pablo Martínez era uno de los mejores abogados de Madrid, se especializaba en casos de grandes empresas y durante 20 años había atendido a la familia Vega. ¿Pablo? Soy Isabel Vega. Necesito su ayuda. Mañana por la mañana le entregaré unos documentos y le pediré que haga una verificación de una persona. Por supuesto, Isabel. ¿De qué se trata? De nuestra doncella. Tiene ingresos demasiado altos para una persona de su profesión. Quiero entender de dónde viene el dinero. Entendido. Traiga los documentos mañana, lo resolveremos.
La mañana del día siguiente comenzó con una reunión de negocios en la oficina de Pablo Martínez. El abogado de 50 años con reputación impecable trabajaba en uno de los edificios más prestigiosos del Paseo de la Castellana. Su oficina en el piso 20 impresionaba por su lujo y solidez, muebles de cuero, biblioteca con ediciones raras de jurisprudencia. Pablo recibió a Isabel en la recepción, como siempre impecablemente vestido con un traje de Brioni. Alto, canoso, con ojos penetrantes tras caras gafas, irradiaba calma y profesionalismo. Durante 20 años de trabajo con la familia Vega se había convertido no solo en abogado, sino en una persona de confianza que conocía todos los secretos familiares. Isabel, he estudiado atentamente los documentos que me entregó, comenzó Pablo, ajustándose las gafas y abriendo una gruesa carpeta. Efectivamente, las operaciones financieras de la señora Herrero se ven muy interesantes. Las sumas que pasan por sus cuentas superan varias veces los ingresos oficiales. Isabel se sentó en un sillón de cuero frente al escritorio del abogado. Vestía un estricto traje de negocios azul marino, el cabello recogido en un elegante moño. Incluso en tal situación se veía como una verdadera mujer de negocios, concentrada, enfocada, preparada para cualquier noticia. ¿Qué puede decir sobre las fuentes de este dinero?, preguntó. Por ahora solo suposiciones. Las operaciones bancarias pasan por varias cuentas, hay transferencias de personas físicas. Pero para un cuadro completo se requerirá una investigación más profunda. Pablo se quitó las gafas, lo que era su costumbre cuando reflexionaba sobre asuntos complejos. Isabel, me haré cargo de la verificación y en unos días le proporcionaré información completa. Pero debo advertirle, si se trata de sumas serias, las fuentes pueden resultar inesperadas. Isabel asintió. Entendía que el abogado insinuaba la posibilidad de descubrimientos desagradables, pero estaba preparada para conocer la verdad, fuera cual fuera. Haga todo lo necesario. Necesito información completa sobre las operaciones financieras de Elena Herrero de los últimos 5 años. Después de la reunión con el abogado, Isabel fue a su salón principal en Gran Vía. Isabel ocupaba 3 plantas en un edificio histórico, cada planta decorada en su propio estilo, clásico, moderno y vanguardista. Aquí trabajaban los mejores maestros de Madrid, y los clientes eran esposas de oligarcas, estrellas del espectáculo, mujeres de negocios exitosas. Los siguientes 3 días Isabel trató de comportarse como siempre, pero la tensión interna crecía cada hora. Comenzó a observar más atentamente a Elena, tratando de notar algo inusual en su comportamiento. La doncella seguía cumpliendo sus obligaciones impecablemente. Llegaba a las 8 de la mañana exactamente según el horario, limpiaba las habitaciones con meticulosidad alemana, preparaba un desayuno ligero si el cocinero Miguel estaba ocupado preparando una cena compleja, y se iba a casa a las 6 de la tarde. No notaba ningún signo de riqueza o cambios en el comportamiento. Elena llevaba ropa de trabajo simple, vestidos oscuros o trajes pantalón, zapatos modestos de tacón bajo. Ninguna joya cara, ningún maquillaje llamativo. Incluso su bolso era común, de cuero sintético. Se veía como una típica trabajadora doméstica de ingresos medios. Pero ahora Isabel la miraba con otros ojos. Notaba cómo Elena a veces se quedaba pensativa mirando por la ventana, como a veces tarareaba algo mientras trabajaba. ¿Eran estas señales de satisfacción interior o simplemente características del carácter? El miércoles por la noche, cuando Elena ya se había ido a casa, Isabel decidió inspeccionar su lugar de trabajo. La doncella usaba una pequeña habitación en la primera planta, donde se guardaban productos de limpieza, aspiradoras y otros utensilios para la limpieza. También había una pequeña mesa donde Elena podía almorzar durante el trabajo. Inspeccionando la habitación, Isabel no encontró nada inusual. Todo estaba cuidadosamente ordenado, ningún objeto personal, ningún signo de riqueza. Solo en la papelera notó el envoltorio de un caro chocolate suizo Lindt. Extraño, tal chocolate costaba unos 10 euros la tableta,
lo que era bastante caro para una persona con salario de doncella. El jueves por la noche Pablo llamó. Isabel, tengo información. Creo que es mejor reunirnos en persona. Hable ahora mismo, exigió Isabel, sintiendo como el corazón comenzaba a latir más rápido. Bien, si insiste. Elena Herrero es propietaria de 2 apartamentos y un automóvil. Isabel se sentó en el sillón, preparándose para escuchar los detalles. Apartamento de 2 habitaciones en el complejo residencial Las Velas Rojas, por valor de 500.000 euros, registrado a su nombre hace 3 años. Apartamento de 3 habitaciones en el centro de Madrid en Gran Vía por valor de 800.000 euros, registrado hace 1 año. BMW X5 del 2021 por valor de 200.000 euros, también registrado hace 1 año. Isabel sintió como el corazón se le iba al suelo. 1.300.000 euros en bienes raíces y un automóvil, para una doncella con salario de 3.000 euros al mes. ¿De dónde saca tanto dinero? Toda la propiedad está registrada como donación. Verifiqué los documentos muy cuidadosamente. ¿Quién es el donante? Interrumpió Isabel, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Pablo guardó silencio unos segundos, y esta pausa le pareció a Isabel una eternidad. Isabel, le enviaré un SMS con la información completa. Creo que será mejor así. 1 minuto después llegó un mensaje al teléfono de Isabel, el donante indicado es su esposo Ignacio Vega. Todos los documentos están notarizados. Son regalos de su querido marido. El mundo a su alrededor pareció dar la vuelta. Ignacio, su marido con quien había vivido 10 años, la persona en quien confiaba y a quien amaba, la había estado traicionando todos estos años. Se dejó caer en el sillón, tratando de comprender lo que estaba pasando. 1.300.000 euros. Ignacio regalaba a la doncella apartamentos y automóviles por valor de millones de euros. ¿Con qué dinero? Con su dinero. Con el dinero que él recibía como copropietario de parte de los activos del negocio familiar. Isabel se levantó y se acercó a la ventana. En la calle ya había oscurecido. Los recuerdos fluyeron como una corriente. Como se conocieron hace 11 años en una conferencia de negocios en el Hotel Ritz de Madrid. Ignacio entonces trabajaba como gerente prometedor en la empresa constructora Capital del Norte. Alto, elegante moreno con ojos marrones y sonrisa encantadora, ambicioso pero sin capital serio. La cautivó desde el primer vistazo con su sonrisa, confianza y habilidad para los negocios. Isabel recordaba cómo él se acercó galantemente durante el coffee break, se presentó y la invitó a cenar. Entonces quedó impresionada por su carisma y masculinidad. Permítame invitarla a cenar, Isabel, le dijo entonces, inclinándose ligeramente. Soy Ignacio Vega, y sería feliz de conocerla mejor. Ella sonrió y aceptó. Esa cena en el restaurante Lardy fue el comienzo de su romance. Su romance se desarrolló rápidamente. Frente a otros pretendientes, Ignacio se destacaba no solo por su apariencia, sino por su inteligencia y determinación. Isabel se sentía verdaderamente femenina a su lado, a pesar de su carácter fuerte y habilidad para los negocios. Él sabía ser tierno y apasionado a la vez, lo que conquistaba su corazón. Ignacio se integró rápidamente al negocio familiar, le gustó al padre de Isabel. Ricardo Vega aprobó la elección de su hija, diciendo, este chico sabe lo que quiere de la vida. Y no tiene miedo de trabajar para conseguirlo. 1 año después se celebró una lujosa boda en el Club Campestre El Olivar, a la que asistieron 500 invitados, toda la flor y nata del empresariado madrileño. Después del matrimonio, Ignacio se convirtió en copropietario de parte de los activos según el contrato matrimonial que firmaron por insistencia del padre de Isabel. Entonces parecía una formalidad, pues se amaban y planeaban vivir juntos toda la vida. Ahora su padre sufría de cáncer de páncreas, recibía cursos de quimioterapia en las mejores clínicas del mundo. Según el testamento, todo debía pasar a Isabel como única heredera.
Ignacio lo sabía y siempre era especialmente cariñoso con su suegro, lo visitaba regularmente en las clínicas privadas, le traía libros raros y platos caseros permitidos. Ignacio es un buen yerno, decía a menudo su padre. Se preocupa por ti y por la familia. Hiciste la elección correcta, hija. ¿Cómo se equivocaba? ¿Cómo se equivocaba también la propia Isabel? Isabel no durmió en toda la noche. Yacía junto a su marido, que dormía plácidamente e incluso roncaba suavemente, y pensaba en cuánto tiempo duraba esta traición. Elena llevaba trabajando con ellos 4 años. ¿Significaba esto que la relación comenzó antes de su contratación o después? Y si fue antes, ¿resultaba que Ignacio específicamente colocó a su amante en su casa? Este pensamiento era tan monstruoso que Isabel sintió repugnancia hacia su marido. Resultaba que había vivido en una casa donde trabajaba la amante de su marido. Que había pagado el salario a una mujer que se acostaba con su marido. Que había confiado los momentos más íntimos de su vida a una persona que era parte de una conspiración contra ella. Por la mañana, cuando Ignacio se fue a la oficina, Isabel miró atentamente a Elena. A sus 32 años se veía excelente, especialmente para un hombre que atravesaba una crisis de mediana edad. Elena vestía un vestido de trabajo gris habitual, el cabello rubio recogido en una cola simple. Pero ahora Isabel notaba detalles que antes habían escapado a su atención. La piel de Elena estaba muy cuidada, las uñas cuidadosamente cortadas y cubiertas con esmalte transparente de calidad profesional. Los dientes perfectamente blancos y rectos, claramente resultado de un tratamiento costoso. Elena, recuérdeme, por favor, ¿cuánto tiempo lleva trabajando con nosotros? Preguntó Isabel, tratando de hablar en tono normal. 4 años el próximo mes, señora Isabel, respondió la doncella, sin levantar los ojos del florero antiguo que estaba limpiando. Su voz era calmada, pero a Isabel le pareció que sonó una nota de tensión. ¿Y antes de esto dónde trabajaba? En diferentes lugares. En la empresa de limpieza, Casa Limpia, después con particulares, con la familia Morales en Malasaña, con una señora mayor en Chamberí. Su agencia me recomendó después de una verificación exhaustiva. Elena hablaba con seguridad, como si hubiera aprendido de memoria esta leyenda. Pero sus manos temblaban ligeramente cuando colocaba el florero en su lugar. ¿Y la familia? Marido. No estoy casada, señora Isabel. Crío a mi hijo sola. Debe ser difícil. Elena por un momento levantó sus ojos azules, e Isabel vio en ellos algo indefinible, ya fuera lástima o superioridad. A veces es diferente, respondió evasivamente la doncella. Isabel asintió y se fue a su despacho. Recordaba cómo había elegido a la doncella hace 4 años. Los amigos de Ignacio la recomendaron y todo se tramitó a través de la agencia clásica, pero Elena causó la impresión más favorable. Modesta, silenciosa, con buenas recomendaciones. Tenía un hijo pequeño que criaba con su madre. Ahora a ese niño tenía 5 años. Calculando rápidamente, Isabel entendió que Elena estaba embarazada poco antes de empezar a trabajar. ¿Acaso? Una terrible sospecha se infiltró en su conciencia. ¿Y si Teodoro no era simplemente el hijo de Elena, sino el hijo de Ignacio? ¿Y si su relación había comenzado mucho antes de lo que pensaba? Tomó el teléfono y volvió a llamar a Pablo. Necesito otra verificación. Quiero saber todo sobre el hijo de Elena Herrero. Fecha de nacimiento, padre, todo lo que pueda encontrar. Isabel, quizás deberíamos contratar a un detective privado. Sería un trabajo más profesional para este tipo de investigaciones. Bien. Contrate al mejor. El dinero no es problema. Necesito información completa sobre la vida de esta mujer durante los últimos 6 años. Conozco a un excelente especialista. Andrés Blasco, ex empleado del CNI, ahora lleva práctica privada. Muy competente y profesional. Póngase en contacto con él inmediatamente.
Por la noche, cuando Ignacio volvió a casa, Isabel lo observó atentamente. Estaba de buen humor, contaba sobre los asuntos en la oficina, besó a su esposa en la mejilla. Todo se veía como siempre, pero ahora ella veía la situación con otros ojos. ¿Cómo pasó el día, querida?, preguntó Ignacio, sirviéndose whisky de una garrafa de cristal. Normal. Trabajo, reuniones. ¿Y tú? Negociaciones con inversores sobre un nuevo proyecto. Por cierto, posiblemente tenga que ir a Barcelona el próximo fin de semana. Allí se abre un nuevo salón, necesito controlar el proceso. Isabel asintió, pero pensó, ¿y tal vez no hay ninguna Barcelona? ¿Tal vez vas a pasar el fin de semana con ella? Ignacio, ¿sabes que Elena tiene un hijo? Sí, un niño. Teodoro, creo. ¿Por qué? Ignacio respondía calmadamente, pero Isabel notó cómo se tensó ligeramente. ¿Cuántos años tiene? Ignacio reflexionó por un momento, y esta pausa le pareció a Isabel sospechosa. No sé exactamente. 5, creo. ¿Para qué necesitas esto? Me pregunto quién es el padre. Nunca habló de marido o exmarido. Isabel, ¿para qué necesitas esto? ¿Qué importa? En la voz del marido sonó una nota de irritación que Isabel captó inmediatamente. Solo curiosidad. Lleva trabajando con nosotros 4 años, y no sabemos casi nada de ella. Tal vez es madre soltera. Hay muchas ahora. No todas las mujeres tienen tanta suerte como tú. La frase sonó extraña, casi como un reproche. Isabel miró a su marido más atentamente. ¿Qué quieres decir? Nada especial. Simplemente no todas nacen en familias ricas y pueden permitirse elegir. La conversación terminó, pero Isabel notó que Ignacio se había vuelto más tenso. Se acostó más temprano, alegando cansancio, y toda la noche se movía inquieto. Al día siguiente Isabel decidió hacer su propia investigación. Llamó al empleado del servicio de seguridad que atendía su casa. Víctor, necesito instalar cámaras de videovigilancia adicionales. ¿Ha pasado algo, señora Isabel? Reforzamos las medidas de seguridad. Quiero que las cámaras se instalen en todas las habitaciones de la primera planta, excepto los dormitorios. Y que pueda observar la casa remotamente a través de una aplicación en el teléfono. Entendido. ¿Cuándo hay que hacerlo? Ayer. Es decir, lo más rápido posible. Y que nadie sospeche siquiera de la presencia de las cámaras. Ignacio no estuvo en casa todo el día. Tenía previsto volver tarde. Para la noche el nuevo sistema de videovigilancia estaba instalado. Ahora Isabel podía observar todo lo que pasaba en la mansión, incluso estando en la oficina. Los primeros días no pasó nada inusual. Elena cumplía sus obligaciones, Ignacio trabajaba en la oficina, todo seguía su curso. Pero el cuarto día Isabel notó algo extraño. Se fue temprano a la oficina a propósito, diciendo que estaría ocupada hasta la noche con importantes negociaciones con franquiciados de Sevilla. Pero en lugar de eso observaba la casa a través de las cámaras, sentada en su despacho. A las 11 de la mañana Ignacio volvió a casa con el pretexto de que había olvidado documentos importantes para una reunión con clientes. Isabel veía cómo su marido subía las escaleras, pero en lugar de ir a su despacho por los documentos, se dirigió al salón, donde limpiaba Elena. Las cámaras no tenían sonido, pero Isabel veía cómo Ignacio y Elena conversaban. Sus miradas, gestos, proximidad del uno al otro, todo hablaba de que entre ellos existía una conexión especial. En un momento Ignacio tocó tiernamente la mejilla de Elena y ella le sonrió como nunca había sonreído en presencia de Isabel. El corazón de Isabel latía frenéticamente. Veía la traición con sus propios ojos, en su propia casa. Pero esto era solo el comienzo. En las grabaciones veía a una Elena completamente diferente.
Cuando la rubia pensaba que nadie la observaba, se movía más libremente, con desenvoltura. Su andar se volvía más femenino, se permitía estirarse, demostrando su talle flexible y largas piernas. A veces se arreglaba el cabello frente al espejo, y en esos momentos se veía su coquetería natural, cuidadosamente ocultada en el tiempo normal. Ignacio pasó casi una hora con Elena. Se sentaron en el sofá del salón, muy cerca el uno del otro. Elena le mostraba algo en el teléfono, fotografías, como entendió Isabel. Ignacio se reía, la abrazaba por los hombros, la besaba en la sien. Luego se levantó, tomó su rostro entre las palmas y la besó en los labios. Largo, apasionadamente, como un hombre enamorado besa a su mujer. Isabel apagó la aplicación y se reclinó en el sillón. Así que era esto. No solo apoyo financiero, no solo una aventura. Entre ellos había verdaderos sentimientos. Al menos por parte de él. Los siguientes días Isabel continuó la observación. Comenzó a notar múltiples detalles que antes habían escapado a su atención. Ignacio efectivamente se quedaba a menudo en casa cuando ella estaba en el trabajo. Elena se comportaba demasiado segura para una sirvienta, a veces olvidando la subordinación. Entre ellos había una comprensión oculta, miradas especiales que se lanzaban el uno al otro. Ignacio a menudo se iba por negocios los fines de semana, volviendo de excelente humor. Elena a menudo tarareaba mientras limpiaba la casa, lo que hablaba de su buen estado de ánimo. Una vez Isabel incluso vio cómo Elena se probaba su vestido, un caro vestido de noche de Valentino que colgaba en el guardarropa. La rubia giraba frente al espejo, se admiraba, imaginando probablemente cómo se vería en él en una gala social. Dentro de Isabel crecía una fría furia. Sus ojos verdes brillaban con fuego helado cuando analizaba lo visto. Su figura esbelta se tensó de ira, pero externamente permanecía calmada. Los años dirigiendo negocios le habían enseñado a ocultar las emociones, pero por dentro rugía una verdadera tormenta. Entendía que su belleza, estatus, inteligencia, todo esto había resultado insuficiente para evitar que su marido la engañara con una simple doncella. Esto hirió su amor propio femenino más que nada. Isabel estaba acostumbrada a ser la primera en todo, y aquí resultó ser una esposa engañada. Pero en lugar de hacer un escándalo, Isabel decidió actuar metódicamente. Quería conocer toda la verdad antes de tomar cualquier decisión. El detective privado Andrés Blasco resultó ser un profesional de alto nivel. Un hombre de unos 45 años con penetrantes ojos grises y complexión atlética, tenía a sus espaldas 20 años de servicio en los órganos de seguridad del Estado. Después de retirarse con el grado de teniente coronel se dedicó a la práctica detectivesca privada, especializándose en investigaciones delicadas para la élite. Una semana después del inicio de la investigación le proporcionó a Isabel un informe detallado que superó todas sus expectativas. Se reunieron en un lugar neutral, en la sala VIP del restaurante Villa Magna, donde se podía hablar abiertamente sin temor a ser escuchados. Blasco, vestido con un traje caro pero discreto, extendió en la mesa una carpeta con documentos y fotografías. Sus maneras delataban al exoficial, compostura, precisión, profesionalismo. Isabel, la información que he reunido puede impactarla, advirtió, abriendo la carpeta. ¿Está segura de que está preparada para escuchar esto? Hable. Estoy preparada para cualquier verdad, respondió Isabel, apretando en las manos una taza de café. Vestía un elegante traje negro, el cabello recogido en un moño estricto. Externamente calmada, pero internamente preparada para lo peor. Elena Herrero y su marido mantienen relaciones íntimas desde hace 5 años. Se conocieron en el club nocturno, Dragón Dorado, en agosto de 2020, cuando Elena trabajaba allí como camarera. El detective sacó la primera fotografía, una imagen de las cámaras de vigilancia del club, donde una joven rubia en atuendo provocativo servía bebidas a los visitantes. Después de varios encuentros iniciaron un romance. Su marido le alquilaba un apartamento, le compraba regalos caros,
la visitaba regularmente. Isabel guardaba silencio, escuchando los detalles de su deshonra. Así que todo había comenzado mucho antes de que Elena apareciera en su casa. En enero de 2021 Elena se quedó embarazada. Su marido se hizo cargo de todos los gastos relacionados con el embarazo y el parto. Se atendía en la clínica privada, La Milagrosa, en Serrano, habitación de lujo, los mejores médicos. El detective mostró certificados de la clínica, recibos de servicios médicos. Todo lo pagaba Ignacio. En octubre de 2021 nació el niño Teodoro. Oficialmente el padre no está indicado en el certificado de nacimiento. El detective mostró una fotografía del niño pequeño. Isabel se fijó en el rostro infantil y vio una semejanza indudable con su marido, los mismos ojos marrones, la misma forma de nariz, el mismo mentón. Medio año después del nacimiento del niño, Ignacio colocó a Elena como doncella en su casa. Esto les permitía verse regularmente y a ella recibir un salario oficial. Genial, susurró Isabel. Trajo a su amante a mi casa y yo misma le pagaba el salario. ¿Y los apartamentos y el coche? El primer apartamento en Las Velas Rojas se lo regaló en octubre de 2022, el primer cumpleaños del hijo. Es un apartamento de 2 habitaciones por valor de 500.000 euros. Allí viven Elena, el niño y su madre Vera Herrero, una mujer de 60 años, ex enfermera. El segundo apartamento en el centro en Gran Vía y el automóvil BMW se los regaló el año pasado, en el cumpleaños de Elena. Apartamento de 3 habitaciones por valor de 800.000 euros y BMW X5 del 2021 por 200.000 euros. ¿Con qué dinero compraba todo esto? El dinero se transfería desde su cuenta personal, donde llegaban dividendos de la participación en su negocio. También tomaba créditos con garantía de su parte en la empresa. El detective sacó otra pila de fotografías. Además, Elena recibe mensualmente de su marido grandes sumas para el mantenimiento del hijo y sus necesidades personales. De 3.000 a 6.000 euros al mes, dependiendo de la situación. Estas son fotos tomadas en las últimas 2 semanas. Su marido visita regularmente su apartamento en Las Velas Rojas. Isabel miraba las fotografías de la familia feliz. Ignacio, Elena y el pequeño Teodoro en el parque, en el restaurante, en el centro comercial. En las fotos Elena se veía completamente diferente, desinhibida, feliz, hermosa. Sus ojos azules brillaban de felicidad, el cabello rubio ondeaba al viento. Vestía hermosos vestidos que resaltaban su atractiva figura, ninguna modestia como en casa de Isabel. Ignacio en las fotografías parecía feliz. Abrazaba a Elena por la cintura, levantaba a Teodoro en brazos. Se veía que junto a la rubia se sentía como un verdadero hombre, amado y necesario. El pequeño Teodoro en todas las fotos se veía como un niño feliz de 5 años. Cabello rubio como su madre, pero ojos marrones y rasgos faciales claramente heredados de Ignacio. La semejanza era tan obvia que no dejaba dudas sobre la paternidad. ¿La ama?, preguntó Isabel con voz baja, mirando una fotografía donde Ignacio besaba a Elena junto a una fuente en el Retiro. El detective reflexionó antes de responder. Difícil de decir. Por mis observaciones, se parece más a una dependencia. Elena lo adora, lo considera el hombre más grande. Esto actúa sobre él como una boa sobre un conejo. Por mis observaciones, se siente joven y significativo con ella. Blasco hizo una pausa y añadió. Hay otro detalle que vale la pena considerar. Elena es una mujer muy inteligente. Entiende perfectamente su papel y no aspira a más. Recibe dinero, atención, regalos, pero no exige de Ignacio el divorcio o compromisos serios. La amante ideal, si se puede expresar así. Es decir, que ella lo usa. Uso mutuo. Él recibe admiración y juventud espiritual, ella estabilidad financiera y estatus. Un esquema muy conveniente para ambas partes.
El detective cerró la carpeta. Isabel, tengo más grabaciones de sus conversaciones telefónicas, correspondencia en mensajería, detalles de sus encuentros. Si quiere, puedo proporcionar un informe completo. No, detuvo Isabel. Suficiente. Entendí la escala de la traición. Se levantó de la mesa, sus movimientos eran bruscos pero controlados. ¿Cuánto le debo? 15.000 euros, como acordamos. Isabel sacó su smartphone e hizo la transferencia necesaria. Gracias por el trabajo profesional. Puede considerar el caso cerrado. Isabel, la llamó el detective cuando se disponía a irse. Si decide tomar algunas medidas, recomiendo acudir a un buen abogado. Tengo contactos. Gracias. Tengo mi propio jurista. Esa misma noche Isabel decidió hablar con su marido. Esperó a que volviera de otra reunión de negocios y lo recibió en el salón con la carpeta de materiales del detective en las manos. Ignacio entró en casa de excelente humor, tarareando algo. Vestía un traje caro, olía a perfume femenino desconocido. Al ver a su esposa con rostro serio, inmediatamente se puso en alerta. ¿Isabel? ¿Ha pasado algo? Te ves alterada. Ignacio, necesitamos hablar, dijo con voz calmada, pero en sus ojos verdes ardía un fuego helado. Isabel, estoy cansado. Las negociaciones se alargaron hasta tarde. ¿Puede ser mañana? No. Ahora. Algo en su tono hizo que Ignacio se pusiera en guardia. Se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo del sillón y se sentó frente a su esposa. ¿Qué pasa? Isabel sin decir palabra extendió sobre la mesa las fotografías de Ignacio con Elena y el niño, los documentos sobre los apartamentos y el coche regalados, los extractos bancarios. El rostro de Ignacio primero expresó perplejidad, luego palideció de horror. Entendió que el juego había terminado. Isabel, esto no es lo que piensas. Entonces explícame qué es. Isabel hablaba con tono helado, cada palabra era como un golpe. Ignacio trató de recomponerse, pero sus manos temblaban cuando tomaba las fotografías. Bien, tuvimos intimidad. Pero fue un momento de debilidad, Isabel. Solo te amo a ti. ¿Un momento de debilidad que dura 5 años? En la voz de Isabel aparecieron notas de sarcasmo. Quería terminar esa relación, pero apareció el niño. El chico no tiene culpa de nada, Isabel. No puedo abandonar a mi propio hijo. Isabel se levantó y comenzó a caminar por la habitación, su espalda tensa como una cuerda. Le regalaste apartamentos por valor de 1.300.000 euros. Con mi dinero. Es para el niño. Necesita vivienda, educación, futuro. No podía dejarlos en la calle. Y yo necesito un marido honesto. Pero, por lo visto, eso es pedir demasiado. Ignacio se levantó y trató de acercarse a su esposa, pero ella lo detuvo con un gesto brusco. No te acerques a mí. No te atrevas. Isabel, entiende, no puedo abandonar al niño. Pero tampoco quiero perderte a ti. Todo nos va bien en los negocios, podemos resolver este problema. ¿Problema? Isabel se detuvo y miró a su marido con desprecio evidente. ¿Llamas problema a 5 años de infidelidad? Estoy dispuesto a terminar con todo. Colocaré a Elena en otro lugar, solo ayudaré con el niño financieramente. Pero destruir nuestra familia por esto. Tú destruiste la familia hace 5 años, cuando conseguiste una amante y luego la trajiste a mi casa, lo interrumpió Isabel. Ignacio bajó la cabeza, entendiendo que justificarse era inútil. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Es demasiado tarde, Ignacio. Hiciste tu elección hace 5 años. Y cada día después de eso continuaste haciéndola. Isabel recogió los documentos y se dirigió hacia la puerta. Aún hablaremos. Pero no hoy. Hoy estoy demasiado furiosa para tomar decisiones sensatas. Isabel, espera.
Pero ella ya subía las escaleras hacia su dormitorio, donde se encerró con llave y no salió hasta la mañana. A la mañana siguiente Ignacio ya no estaba. Elena tampoco vino. Isabel entendió que Ignacio le había contado todo. Le llamó a Elena, le dijo que estaba al tanto de todo y le pidió una reunión en la ciudad, prometiendo que no emprendería nada contra ella. Isabel esperaba a Elena en un café del centro de la ciudad, sentada en un sillón junto a una mesa cerca de la entrada, vestida con un estricto traje verde oscuro que resaltaba perfectamente el color de sus ojos. El cabello recogido en un elegante moño, el maquillaje impecable. Se veía como una reina, dispuesta a dictar sentencia. Elena llegó puntual. Elena, siéntese. Necesitamos hablar. Elena se sentó en el borde del sillón. La rubia vestía un simple vestido gris, el cabello modestamente trenzado. Los ojos azules trataban de aparentar inocencia, pero en ellos se vislumbraba inquietud. La escucho, señora Isabel. Creo que sabe perfectamente lo que ha pasado. Elena puso cara de inocente, pero sus manos temblaban ligeramente. Sí. Isabel sacó varias fotografías y las puso sobre la mesa. Elena miró las imágenes, ella misma con Ignacio y Teodoro en el parque, y su rostro cambió. La máscara de inocencia se cayó al instante. ¿Ahora entiende? Durante unos segundos Elena guardó silencio, como decidiendo qué táctica elegir. Y luego como si se quitara la máscara de modestia. Se enderezó. Los ojos azules brillaron con desafío, y la voz se volvió más segura e incluso algo burlona. ¿Sabe qué, señora Isabel?, dijo Elena, recostándose en el sillón y cruzando las piernas. Basta de fingir. Las dos somos mujeres adultas. Isabel se quedó asombrada por el descaro de la mujer, pero no lo demostró. ¿Así que ya no va a fingir ser la doncella modesta? ¿Para qué? Ya que todo se ha descubierto, Elena se encogió de hombros con indiferencia fingida. ¿Pensaba que nunca me enteraría? Elena sonrió burlonamente. Sinceramente, no pensaba que prestara atención a los documentos financieros. Usted siempre estaba ocupada con sus salones, negocios, eventos sociales. ¿Así que trabajaba por Calderilla por amor a mi casa? Trabajaba por buen dinero. 3.000 euros más lo que daba Ignacio. Muy bien para una doncella. Elena se arregló el cabello y se volvió hacia Isabel. Más los apartamentos, el coche, los regalos. Se puede decir que recibía el salario de un alto ejecutivo. Isabel se quedó impactada por el cinismo de la mujer. Destruyó mi familia. Yo no destruí nada, objetó Elena, volviendo al sillón. Ignacio fue quien se me acercó cuando nos conocimos en el club. Yo no lo seduje, no hice planes. Todo pasó por sí solo. ¿Y el niño también pasó por sí solo? Tengo un hijo que necesita un futuro. Ignacio es su padre y debe asumir la responsabilidad. ¿Acaso cree que debería haber criado al niño en la pobreza mientras su padre se bañaba en lujo? Elena se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero en el umbral se detuvo. Entienda, continuó Elena, arreglándose el cabello rubio, yo podría haberle contado toda la verdad hace 3 años. O 2. O hace 1 año. Hacer un escándalo, exigir a Ignacio que se divorciara de usted. ¿Pero para qué me serviría eso? Se volvió hacia Isabel y en sus ojos azules se vislumbró una fría calculación. Me convenía esa situación. Ignacio me mantenía a mí y a mi hijo, me daba regalos, pasaba tiempo con nosotros. Y yo era libre, podía hacer lo que quisiera sin rendir cuentas a nadie. El esquema ideal, ¿no le parece? Ideal para parásitos, observó fríamente Isabel. Llámelo como quiera. Yo obtenía todo lo que quería sin asumir ninguna obligación. No tenía que soportar sus caprichos cada día, preocuparme por su carrera, sonreír a sus socios comerciales. Era su escape, su pequeño secreto, su forma de sentirse joven y deseado.
Elena se acercó a la puerta. ¿Sabe, señora Isabel? Nunca aspiré a ocupar su lugar. Ignacio es un buen hombre, pero es débil. Necesitaba una mujer que lo admirara. Usted es demasiado fuerte e independiente para eso. Usted es un socio comercial, no una musa. Con estas palabras salió del café, dejando a Isabel sola con pensamientos amargos. Después de la conversación con Elena, Isabel volvió a casa, se encerró en el despacho y pensó largo rato. El primer impulso fue pedir el divorcio inmediatamente. Pero eso habría sido demasiado simple y emocional. Durante los años dirigiendo negocios había aprendido a pensar estratégicamente, calculando cada movimiento varios pasos por delante. La venganza debía ser fría y metódica. Ignacio y Elena debían entender el precio de sus actos no de inmediato, sino gradualmente, sintiendo cómo la tierra se escapaba bajo sus pies. Isabel se sentó al escritorio y tomó una hoja de papel. Sus ojos verdes estudiaban concentradamente las notas que había tomado durante la conversación con el detective. Cada detalle debía convertirse en un instrumento de venganza. Elaboró un plan detallado. Preparación jurídica, estudiar todos sus derechos, fortalecer posiciones. Control financiero, transferir todos los activos bajo su gestión exclusiva. Recopilación de pruebas adicionales, por si acaso de litigios judiciales. Presión social, usar las conexiones de su padre para minar la reputación de Ignacio. Golpe final, divorcio con máximas pérdidas para el infiel. Isabel tomó el teléfono y llamó a Pablo. Necesito una consulta urgente. Quiero conocer todos mis derechos en caso de divorcio. Isabel, ¿ya lo decidió todo? Digamos que mi marido resultó no ser la persona que creía que era. ¿Puede recibirme esta noche? Por supuesto. ¿Le conviene a las 8? Perfecto. Las siguientes horas Isabel las pasó estudiando documentos financieros de la empresa. Como resultó, según los estatutos de la empresa, las participaciones de los cónyuges en caso de divorcio estaban sujetas a revaluación teniendo en cuenta las aportaciones iniciales. Como el capital principal pertenecía a la familia Vega antes del matrimonio, los derechos de Ignacio estaban sustancialmente limitados. Además, descubrió que Ignacio había tomado créditos con garantía de su participación en la empresa sin notificar a los demás socios. Esto era una violación directa de los estatutos y le daba derecho a exigir su exclusión de la composición de fundadores. Por la noche en el despacho de Pablo, Isabel expuso toda la situación. El experimentado abogado la escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Isabel tiene una posición muy fuerte, concluyó. Infidelidad con derroche de fondos comunes, créditos ocultos, violación de estatutos de la empresa, todo esto funciona a su favor. ¿Qué puedo obtener en el divorcio? Prácticamente todo. La mansión, como regalo de su padre, se queda con usted. La participación en el negocio en tales circunstancias también se queda con usted. Ignacio puede aspirar solo a parte de los bienes adquiridos en el matrimonio, pero teniendo en cuenta el derroche de fondos familiares esta suma será simbólica. Pablo se quitó las gafas. Además, puede exigir compensación por daños, devolución del dinero gastado en regalos a la amante. ¿Y qué pasa con la pensión alimenticia? Él tiene un hijo extramatrimonial. Ese es su problema. La pensión alimenticia la pagará de sus ingresos y después del divorcio serán muy modestos. Isabel sonrió por primera vez en muchos días. Comience a preparar los documentos. Pero aún no los presente. Quiero hacer primero algunos trabajos preparatorios. Los siguientes días Isabel trabajó como una máquina. Reuniones con banqueros, notarios, consultores financieros. Metódicamente fortalecía sus posiciones, preparándose para el golpe decisivo. En primer lugar, transfirió todas las cuentas conjuntas a su nombre, aprovechando los poderes que Ignacio había firmado una vez. Ahora él no podía disponer del dinero familiar sin su conocimiento.
Luego convocó una asamblea extraordinaria de fundadores de la empresa, en la cual se tomó la decisión de amortizar anticipadamente todos los créditos tomados con garantía de participaciones en la empresa. Ignacio, al enterarse de esto, se enfureció. Isabel, ¿qué significa esto? No puedes tomar tales decisiones sin mi consentimiento. Puedo y las tomo. Violaste los estatutos al tomar créditos sin notificar a los otros fundadores. Ahora paga las consecuencias. ¿De dónde voy a sacar 2 millones de euros para liquidar los créditos? No lo sé. Ese es tu problema. Ignacio trataba de hablar con ella, pero Isabel respondía seca y formalmente. No mostraba sus emociones, no le daba a entender qué estaba planeando exactamente. Isabel, podemos discutir todo como adultos, le decía. Por supuesto, Ignacio. Pero primero necesito poner en orden algunos asuntos. Mientras tanto, activaba las conexiones de su padre en los círculos empresariales. Ricardo, a pesar de su enfermedad, aún tenía influencia entre la élite madrileña. Isabel le contó la situación y el anciano se enfureció. Ese canalla. Lo recibí en la familia, le confié el negocio, y así paga la confianza. Papá, no te alteres. Yo lo arreglaré todo. Hija, haces bien. A esas personas hay que castigarlas con todo rigor. Hablaré con las personas necesarias, que sepan que Ignacio Vega no merece confianza. La información sobre la traición de Ignacio se extendió rápidamente por los círculos élite de Madrid. En el mundo empresarial la reputación significaba mucho, y perderla equivalía a perder oportunidades de crecimiento profesional. Isabel pasó varias noches sin dormir, planificando cada paso. Se sentaba en su despacho hasta altas horas, estudiando documentos. Cada detalle debía estar pensado, cada movimiento calculado varios pasos por delante. Se reunía con los mejores abogados de Madrid, consultaba con analistas financieros, estudiaba todos los posibles escenarios de desarrollo. Su elegante apariencia y habilidad comercial impresionaban a los profesionales, entendían que tenían que ver con un oponente serio. En esos días Isabel estaba especialmente hermosa, en sus ojos verdes ardía el fuego de la determinación y cada movimiento de su cuerpo esbelto expresaba voluntad inquebrantable. Entendía que esto no sería simplemente un divorcio, sino una verdadera guerra en la que vencería el más fuerte. La motivación emocional sonaba en su cabeza como un mantra: viviste con mi dinero y me traicionaste en mi propia casa. Ahora conocerás el precio de tus actos. 2 semanas después Isabel estaba lista. Invitó a Ignacio a una cena de negocios en el restaurante Casa Lucio, donde solían llevarse a cabo negociaciones. La atmósfera era oficial y fría. Isabel eligió para esa noche un vestido negro de Chanel que resaltaba perfectamente su figura esbelta y belleza aristocrática. El cabello oscuro estaba peinado en un elegante recogido, y el mínimo de joyas solo intensificaba la impresión de belleza estricta. Ignacio llegó confundido, las últimas semanas había sentido una tensión creciente, pero no entendía qué planeaba exactamente su esposa. Vestía un traje caro, pero se veía cansado y preocupado. Su confianza habitual había desaparecido. El restaurante Casa Lucio con sus interiores lujosos en estilo castizo parecía el decorado para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Luz tenue, música suave, personal cortés, el lugar perfecto para una conversación seria. Ignacio, he tomado una decisión sobre nuestro matrimonio, dijo cuando trajeron el plato principal. Su voz era calmada pero firme, y los ojos miraban al marido sin sombra de arrepentimiento. Isabel, hablemos de todo con calma, comenzó él, pero ella lo interrumpió con un gesto de su mano elegante. Pido el divorcio. Ignacio palideció, su alta figura pareció encogerse. Dejó el tenedor, perdiendo el apetito. Isabel, por favor, piénsalo una vez más. Podemos arreglar todo. Estoy dispuesto a cualquier cosa. Viviste con mi dinero y me traicionaste en mi propia casa durante 5 años. Ahora conocerás el precio de tus actos.
Isabel sacó una carpeta con documentos y la puso sobre la mesa entre ellos. Esta es la demanda de divorcio. La división de bienes se hará estrictamente según la ley. Tu participación en el negocio pasa a mí según los estatutos de la empresa. Isabel, pero tenemos un contrato matrimonial. Que tú violaste al derrochar fondos familiares en el mantenimiento de una amante y un hijo extramatrimonial. Tengo todas las pruebas, fotografías, documentos, extractos bancarios, testimonios de testigos. Ignacio guardaba silencio, entendiendo que había caído en una trampa hábilmente tendida. Mañana por la mañana liberas el despacho en la oficina. Tu empleo en la empresa termina con la fórmula, por acuerdo de las partes, punto. Isabel, pero esta casa también es mía. La casa me pertenece como regalo de mi padre. Puedes llevarte las cosas personales en el plazo de una semana. Después de eso el acceso a la mansión estará cerrado para ti. Isabel se levantó de la mesa, sus movimientos gráciles y decididos. Ah, casi se me olvida. Elena está despedida desde hoy. Ya hablé con ella. Por cierto, dile que puede quedarse con los regalos que le hiciste con mi dinero. Considéralo compensación por el despido. Isabel, espera. Pero ella ya se dirigía hacia la salida, dejándolo solo en la mesa con la cena intacta y pensamientos amargos. Al día siguiente comenzó una nueva vida. Ignacio recogió sus cosas y abandonó la mansión. Su alta figura se veía encorvada de vergüenza cuando cargaba las maletas en el coche. Los empleados de la casa observaban esta escena con compasión por la señora, todos conocían a Isabel como una empleadora justa y generosa. Pero esto era solo el comienzo del verdadero castigo. Ricardo Vega, a pesar de su enfermedad, usó sus conexiones en los círculos empresariales. La información sobre la traición de Ignacio y su relación con la doncella se extendió rápidamente por los círculos élite de Madrid. En el mundo empresarial la reputación significaba mucho, e Ignacio lo entendió en carne propia. Ya en una semana comenzaron a llegarle llamadas de potenciales empleadores con rechazos. Las razones eran diferentes, no se ajusta por calificación, cambiaron los requisitos para el puesto, decidieron hacer rotación interna. Pero Ignacio entendía la verdadera razón. Ricardo tenía conexiones en la mayoría de las grandes empresas de Madrid. Su palabra significaba mucho, y cuando decía que no se podía confiar en una persona, esto se recordaba por mucho tiempo. Ignacio se mudó con Elena al apartamento de 2 habitaciones en Las Velas Rojas, donde vivían los 4, él, Elena, el pequeño Teodoro de 5 años y la madre de Elena, Vera Herrero. El espacio resultó estrecho para una familia de 4 personas. Ignacio, acostumbrado a la espaciosa mansión de 800 metros cuadrados en La Moraleja, se sentía en el apartamento de 60 metros como en una jaula. Elena en el ambiente doméstico se veía completamente diferente. Sin la necesidad de ocultar su belleza natural, andaba en jeans ajustados y tops que resaltaban sus formas generosas. El largo cabello rubio lo llevaba suelto a menudo, los ojos azules brillaban de felicidad por poder finalmente no fingir ser una trabajadora modesta. Pero la idílica familiar duró poco. Ignacio rápidamente entendió la diferencia entre encuentros románticos varias veces por semana y la convivencia diaria. Elena, que parecía tan comprensiva y que lo admiraba, en la vida cotidiana resultó ser una mujer completamente normal con sus caprichos y exigencias. Ignacio, ¿por qué no recogiste los platos? Le decía por la mañana. Ignacio, Teodoro está llorando, ocúpate del niño, exigía por la noche. Ignacio, ¿cuándo vas a encontrar un trabajo normal? ¿Se acaba el dinero?, preguntaba cada día. Los problemas financieros se acumulaban como una bola de nieve. Ignacio no podía encontrar trabajo con un salario digno, su reputación en los círculos empresariales estaba definitivamente arruinada. Los bancos comenzaron a exigir la amortización anticipada de créditos. Los cobradores llamaban y venían a casa regularmente.
Ignacio consiguió trabajo como gerente de nivel medio en una pequeña empresa constructora Construcciones García en las afueras de Madrid por 2.500 euros al mes. Era un trabajo que no habría tomado ni por 3.000 en su vida anterior: tramitación de documentos para suministro de materiales de construcción, coordinación con pequeños contratistas, elaboración de presupuestos para objetos insignificantes. La oficina estaba ubicada en un sótano de un edificio viejo. En lugar de sillones de cuero había sillas de plástico, en lugar de despacho personal, un escritorio en la sala común. Los colegas, al enterarse de su pasado, lo trataban con desconfianza. ¿Para qué necesitaba un exalto ejecutivo trabajar por tan poco dinero? Esto apenas alcanzaba para una vida modesta, y además se acumulaban deudas por créditos que había tomado en años anteriores, esperando impresionar a Isabel y fortalecer sus posiciones en la empresa. Los bancos exigían pagos mensuales de 4.000 euros y el salario era de 2.500. Las matemáticas eran simples y despiadadas. La presión psicológica se intensificaba cada día. Ignacio estaba acostumbrado a la vida lujosa, al estatus, al respeto de colegas y subordinados. Ahora no era nadie, el exmarido de una mujer rica que no supo valorar su felicidad. El hombre alto y guapo que estaba acostumbrado a mandar y tomar decisiones, ahora se sentía acorralado. Sus ojos marrones perdieron la confianza anterior y en los movimientos apareció nerviosismo. En casa tampoco había tranquilidad. Vera, la madre de Elena, se quejaba constantemente de que el apartamento era demasiado estrecho para 4 personas. La mujer mayor no ocultaba su descontento porque su vida tranquila con su hija y nieto se había convertido en estrés constante. Elenita, pensé que era rico y resultó ser pobre, decía, sin avergonzarse de la presencia de Ignacio en la otra habitación. El pequeño Teodoro hacía berrinches, exigiendo atención. El niño de 5 años no entendía por qué papá, que antes venía con regalos y siempre estaba alegre, ahora estaba constantemente ceñudo e irritado. Elena trataba de mantener la apariencia de bienestar familiar, pero ella también sentía la presión. La mujer que estaba acostumbrada a recibir regalos caros y vivir en la abundancia, ahora se veía obligada a contar cada céntimo. Ignacio, necesitamos resolver algo con el dinero, le decía cada noche. Servicios públicos, comida, ropa para Teodoro, todo se está encareciendo. Por tu culpa lo perdí todo. Estallaba Ignacio contra Elena por las noches, cuando la irritación acumulada se desbordaba. No fui yo quien te obligó a regalarme apartamentos. Respondía ella, perdiendo la paciencia. Deberías haber sido más cuidadosa. No coquetear delante de las cámaras. Ahora estamos todos en el mismo barco y no hay que gritarse unos a otros. Vera no soportaba las peleas constantes y cada vez más a menudo insinuaba a su hija que Ignacio solo traía problemas. Hijita, cuando era rico era una cosa. Pero ahora, ¿para qué necesitas a un escandaloso pobre? Eres joven, hermosa, encontrarás a alguien mejor. El pequeño Teodoro, que antes se alegraba con la llegada de papá, ahora se asustaba con su voz alta y se escondía detrás de la abuela cuando comenzaban las siguientes aclaraciones de cuentas. Primero tuvieron que vender el BMW. Los acreedores de Ignacio exigían el pago inmediato de las deudas y el automóvil se vendió por 150.000 euros debido a la urgencia del trato, la mitad del precio inicial. La venta del automóvil fue el primer golpe serio. Elena lloraba entregando las llaves del BMW al comprador, un hombre de mediana edad que ni siquiera ocultaba su satisfacción por el negocio ventajoso. El coche era símbolo de su nueva vida, prueba de que había ascendido por encima de su estatus anterior. Ahora tenía que usar el transporte público. ¿Recuerdas cómo te alegraste cuando te lo regalé?, dijo tristemente Ignacio, observando cómo el BMW desaparecía tras la esquina. Entonces pensaba que todo nos iría bien, respondió Elena, secándose las lágrimas. Un mes después llegó el turno del apartamento de 3 habitaciones en el centro. Elena lloraba firmando los documentos de venta en la notaría.
Este apartamento debía haberse convertido en su nido familiar cuando Teodoro creciera. Incluso habían logrado hacer una renovación de 200.000 euros, amueblar con costosos muebles italianos, crear una habitación infantil de ensueño para Teodoro. Pensé que viviríamos allí los tres, le decía Elena a Ignacio, firmando los documentos de venta. Deberías haber pensado antes, le respondía bruscamente, pero en su voz se escuchaba no solo ira, sino también desesperación. Los compradores, una joven pareja, discutían con entusiasmo los planes de remodelación del apartamento, sin prestar atención al sufrimiento de los vendedores. Para ellos era una compra exitosa a precio rebajado, para Elena el fracaso de las esperanzas de un futuro feliz. Solo quedaba el apartamento de 2 habitaciones en las Velas Rojas, donde tenían que apretujarse los 4. El apartamento que antes parecía lujoso ahora se había convertido en el último refugio de una familia rota. Los conflictos familiares se intensificaban cada día. Por tu culpa lo perdí todo. Gritaba Ignacio cuando otro cobrador tocaba a la puerta. Trabajo, casa, estatus, futuro. No fui yo quien te obligó a regalarme apartamentos. Respondía Elena, tratando de calmar al lloroso Teodoro. Tú mismo decidiste mantenerme. Deberías haber sido más cuidadosa. No colgarte de mi cuello delante de las cámaras. Ahora estamos todos en el mismo barco y no hay que gritarse unos a otros. Pensé que me amabas y resultaste ser una mantenida común. Y yo pensé que eras un verdadero hombre y resultaste ser un débil que no puede manejar los problemas. Vera no soportaba las peleas constantes. Cada vez más a menudo insinuaba a su hija que Ignacio solo traía problemas. Hijita, cuando era rico era una cosa. Pero ahora ¿para qué necesitas a un escandaloso pobre? Le decía. Mamá, es el padre de Teodoro. ¿Y qué? La pensión alimenticia está obligado a pagarla de todas formas. Pero vivir con él no es obligatorio. Eres joven, hermosa, te encontrarás un hombre normal. El pequeño Teodoro, que ya había cumplido 6 años, no entendía qué pasaba, pero sentía la tensión en la casa. Mamá, ¿por qué papá está tan enojado? Preguntaba el niño. No está enojado, hijito. Solo está pasando tiempos difíciles, trataba de explicar Elena. Pero antes era bueno y me traía juguetes. Antes era diferente. Elena entendía, Ignacio sin dinero era una persona completamente diferente. Desaparecía el encanto, solo quedaba ira y reproches. La rubia soportó mucho tiempo sus estallidos de ira, pero un día no aguantó más. Sucedió después de otra pelea, cuando Ignacio le gritó a Teodoro por derramar zumo y lo llamó niño malo. «Basta ya», dijo Elena, levantándose en toda su altura y demostrando toda su determinación. Te has convertido en un fracasado amargado. El hombre del que me enamoré era seguro de sí mismo, exitoso, bueno. ¿Y tú ahora qué eres? Un quebrado que descarga su frustración en un niño. Ignacio trató de justificarse. Elena, estoy pasando un periodo difícil. Todo se arreglará. Nada se arreglará. Estás acostumbrado a vivir del dinero ajeno. Primero del dinero de tu esposa, ahora quieres vivir de mis regalos. Pero no voy a mantener a un hombre adulto que no puede manejar los problemas. Elena se acercó al armario y sacó su maleta. Recoge tus cosas. El apartamento está a mi nombre y tengo derecho a decidir quién vive aquí. Elena, piensa en tu hijo. Teodoro se ha acostumbrado a mí. Teodoro se acostumbró al tu bueno, no al hombre malo que grita constantemente. Vete. Puedes visitar al niño los fines de semana, pero no vivirás más aquí. Elena, pero yo te amo. Me amabas cuando tenías dinero. Y ahora me culpas de todos tus fracasos. Eso no es amor, es dependencia. Ignacio entendió que discutir era inútil. Recogió sus cosas y se fue, dando un portazo. Elena lo siguió con la mirada y sintió alivio.
Por primera vez en muchos meses en la casa se hizo silencio y tranquilidad. Ignacio alquiló un pequeño estudio de 25 metros cuadrados en las afueras de Madrid en el distrito de Vallecas. El alquiler costaba 800 euros al mes, casi la mitad de su salario. El estudio estaba amueblado con muebles baratos, desde las ventanas se veía una zona industrial. Trabajo, casa, trabajo, así se volvió su vida. A veces venía a visitar a Teodoro, traía regalos baratos, paseaba con él en el parque cercano. Pero el niño ya no lo percibía como papá, sino más bien como un pariente lejano que a veces venía de visita. Un año después del divorcio, la vida de todos los participantes de este drama se había definido definitivamente. Isabel dirigía exitosamente el negocio expandido, su padre le había transferido todos los activos antes de morir. Se volvió aún más influyente y rica. Encontró un compañero digno, un inversionista extranjero que no necesitaba su dinero. Entre ellos comenzaron a desarrollarse también relaciones personales. Ricardo falleció medio año después del divorcio de su hija, de cáncer de páncreas, pero alcanzó a ver cómo ella manejaba las pruebas de la vida. Estaba sinceramente orgulloso de su Isabel, que no se quebró por la traición, sino que se volvió aún más fuerte y sabia. En sus últimos días le dijo: «Eres una verdadera Vega. No perdonamos las traiciones, pero siempre encontramos fuerzas para comenzar la vida de nuevo y construirla mejor que antes». Isabel realmente había cambiado. Ya no era la mujer ingenua que creía en las palabras bonitas de los hombres. Ahora verificaba a cada uno que aparecía en su vida. El conocimiento con Marcus Schmer ocurrió en un foro empresarial internacional en Barcelona en el Hotel Arts. El inversionista alemán, un rubio alto de 42 años con ojos grises y modales aristocráticos, inmediatamente notó a la elegante empresaria española. Pero no se apresuraba con el cortejo, entendiendo que tenía que ver con una mujer seria. «Es usted muy hermosa, Isabel», le dijo en inglés después de una reunión empresarial dedicada a inversiones en la industria de la belleza. «Pero me parece que detrás de esa belleza se esconde un carácter fuerte y una mente aguda». «Tiene razón, señor Smith. La vida me enseñó a no confiar solo en los cumplidos». Su relación se desarrolló lenta y fundamentalmente. Marcus no trataba de impresionarla con dinero o regalos, tenía su propio negocio exitoso en Alemania, una cadena de hoteles de lujo. Valoraba su mente, habilidad comercial, independencia. «Me gusta que no me necesites financieramente», le dijo después de varios meses de conocerse. «Esto nos permite construir una relación de iguales». Ignacio continuaba trabajando como gerente de nivel medio en una pequeña empresa por 2.500 euros. Vivía en un estudio alquilado. Ocasionalmente venía a visitar a su hijo, pagaba pensión alimenticia. Soñaba con volver a la vida anterior, pero entendía que era imposible. El trabajo en la empresa constructora Construcciones García se convirtió para Ignacio en una verdadera caída. Él, que antes tomaba decisiones de millones de euros y dirigía un equipo enorme, ahora coordinaba entregas de cemento y ladrillo por valor de unos pocos miles. Los colegas no conocían su pasado, pero sentían que el nuevo gerente claramente era de otro mundo. «Ignacio, ¿dónde trabajaba antes?», preguntaba el jefe del departamento, un hombre de 50 años con educación técnica. «En diferentes lugares». «En el sector de la construcción», respondía evasivamente Ignacio. El estudio alquilado en Vallecas de 25 metros cuadrados se convirtió en su nuevo hogar. Cada noche volvía a esta vivienda miserable y recordaba la espaciosa mansión en La Moraleja con sus múltiples habitaciones, biblioteca, bodega de vinos, gimnasio y piscina. A veces pasaba por su antigua casa y veía que allí nada había cambiado, solo que él ya no estaba. A los 45 años Ignacio se veía de 55. Su rostro, una vez hermoso, se había hinchado por el consumo regular de alcohol, los ojos marrones se habían opacado por los estrés constantes. La alta figura se había encorvado por el peso de los fracasos y arrepentimientos. Cambió varios trabajos durante estos años,
en ningún lugar podía adaptarse por mucho tiempo. Ya fuera que entraba en conflicto con la jefatura que no entendía sus ambiciones, o no se las arreglaba con obligaciones que le parecían humillantes. Su reputación en los círculos empresariales serios estaba tan arruinada que no se podía ni hablar de volver al nivel anterior. Elena trabajaba como vendedora en una tienda. Criaba a su hijo con su madre, recibía pensión alimenticia. Ignacio a veces venía a ver al niño, y juntos iban a la tienda a comprarle algo de las cosas más necesarias. Ignacio cada vez pasaba más tiempo en bares, ahogando las penas. Elena entendía que se había dejado llevar por la ilusión del amor y el dinero fácil. El trabajo como vendedora en la tienda infantil Pequeñines con un salario de 1.500 euros se convirtió para Elena en el regreso a la realidad. Estaba detrás del mostrador con uniforme simple, asesoraba a compradores sobre artículos infantiles, pasaba recibos en la caja. Su belleza natural atraía la atención de hombres compradores, pero ya no se hacía ilusiones sobre la vida fácil. Por las noches en casa ayudaba al crecido Teodoro con las tareas para prepararse para el colegio, le leía libros, jugaba juegos simples. Al niño ya le habían cumplido 6 años y se preparaba para ir al primer grado. A menudo preguntaba por papá y Elena no sabía qué responder. Mamá, ¿por qué papá ya no vive con nosotros? Los adultos a veces no pueden vivir juntos, cariño. Pero papá te quiere y vendrá de visita. ¿Por qué otros niños viven con sus papás? Cada uno es diferente. Lo importante es que tienes mamá y abuela que te quieren mucho. La pensión alimenticia de 600 euros Ignacio la pagaba puntualmente, entendía que era su obligación directa, partiendo de su modesto salario. A veces los domingos venía por su hijo e iban al centro comercial más cercano. Ignacio le compraba al niño juguetes baratos o ropa, lo llevaba a una cafetería infantil. Pero Elena veía que el examante había cambiado cardinalmente. Había envejecido, se había demacrado, a menudo olía a alcohol. Ignacio cada vez más a menudo entraba en bares después del trabajo, tratando de silenciar la amargura de la derrota y los recuerdos de la vida anterior. Papá está triste, decía Teodoro después del siguiente encuentro con su padre. Sí, hijito. Está pasando tiempos difíciles. ¿Le ayudaremos? Las personas adultas necesitan ayudarse a sí mismas. Elena a menudo pensaba en su vida y entendía que había cometido un error al creer en la ilusión del dinero fácil y la vida hermosa. Ahora criaba a su hijo prácticamente sola, trabajaba por centavos y entendía que los años gastados en el papel de amante se podrían haber usado mucho mejor. Era un brillante día primaveral de mayo cuando Isabel se dirigió al centro comercial Príncipe Pío por un regalo para Márquez en su cumpleaños. Vestía un elegante abrigo beige de Max Mara que resaltaba su figura esbelta, el cabello ondeaba al viento primaveral. A su lado caminaba el guardaespaldas Andrés, llevando bolsas con compras de boutiques. Durante los 2 años pasados Isabel se había vuelto aún más segura de sí misma. Su negocio prosperaba, la relación con Márquez se fortalecía, la vida se arreglaba. Casi no pensaba en el pasado, concentrándose en el futuro. Pasando junto a la tienda de artículos infantiles Toys R Us, escuchó voces conocidas. Junto al mostrador de bicicletas estaban 3 personas, un hombre alto con chaqueta negra, una rubia en jeans gastados y un niño de unos 7 años. Isabel se detuvo, reconociendo a Ignacio. Se veía mucho mayor que sus años. El que una vez se vestía impecablemente con trajes de diseñadores conocidos, ahora llevaba ropa barata de cadenas comerciales. Su hermoso rostro se había demacrado, y en los movimientos se sentía el cansancio de una persona quebrada por la vida. Elena también había cambiado cardinalmente. Los ojos azules se habían opacado, el cabello rubio estaba negligentemente recogido en una cola simple. En lugar de los atuendos seductores que llevaba en los días de su bienestar, una chaqueta práctica y jeans de una tienda común. Se veía como una típica madre soltera de ingresos medios que con dificultad llegaba a fin de mes. Teodoro había crecido notablemente durante estos años, ahora tenía 7 años.
El niño se parecía mucho al padre, los mismos ojos marrones, los mismos rasgos faciales, pero el cabello rubio lo había heredado de la madre. Llevaba ropa simple, una mochila con héroes de dibujos animados favoritos. Teodoro, esta es muy cara, decía Elena cansada, señalando el precio de una hermosa bicicleta azul de 800 euros. Pero me gusta mucho, mamá. Hacía berrinches el niño, sin entender los problemas financieros de los padres. Mira, tiene timbre y linterna. Hijo, veamos algo más barato, propuso Ignacio, tocando nerviosamente la cartera gastada y entendiendo que incluso una bicicleta infantil se había convertido para él en un gasto serio. Isabel veía cómo él contaba billetes arrugados y entendió cuán cardinalmente había cambiado su vida. El hombre que antes no contaba el dinero, gastando millones en regalos para su amante, ahora no podía permitirse comprar una bicicleta a su propio hijo. Ignacio, pues cómprale una bici normal, decía Elena irritada, claramente cansada de la economía constante. Eres su padre. Otros papás les compran a los niños lo que quieren. Entiendo, pero ahora tengo un periodo difícil, comenzó a justificarse Ignacio. Tú tienes un periodo difícil. ¿Cuándo se acabará esto? Elena, no delante del niño. ¿Y cuándo voy a hablar contigo? Vienes una vez por semana y solo por un par de horas. Teodoro se alteró por la pelea de sus padres y comenzó a sollozar. Ignacio abrazó confundido a su hijo, sintiendo culpa por no poder darle una vida normal. No llores, Teodoro. Bueno, tomaremos esta bicicleta, dijo, entendiendo que gastaría casi todo el dinero que le quedaba. Isabel observaba esta escena y sentía una gama compleja de emociones. Por un lado, la justicia había triunfado, Ignacio había recibido su merecido por su traición. Había perdido todo, riqueza, estatus, respeto, vida cómoda. Elena había perdido sus ilusiones sobre el dinero fácil y la vida hermosa a costa ajena. Pero, por otro lado, ver sufrir a un niño inocente le tocaba el corazón. Teodoro era inocente de los pecados de sus padres y ahora pagaba por sus errores. El niño no había elegido dónde nacer y no merecía tal destino. Entendió que su venganza había tenido éxito completamente e incluso había superado las expectativas. Ignacio no solo había perdido dinero y estatus, había perdido la posibilidad de ser un padre normal para su hijo. Elena no solo se había quedado sin apartamento y coche, había entendido el precio de su avaricia y frivolidad. Durante los 2 años pasados Isabel también había cambiado. La traición de su marido la había vuelto más cínica, desconfiada hacia las personas. Ya no creía en la sinceridad de los sentimientos a primera vista, verificaba cuidadosamente los motivos de cada persona que aparecía en su vida. Incluso con Márquez había sido cautelosa los primeros meses, a pesar de su obvia decencia e independencia financiera. Pero esta cautela le había servido. Ahora sabía exactamente su valor y no permitía que nadie usara su bondad o confianza. En ese momento, cuando Ignacio sacaba dinero para pagar la bicicleta, casualmente levantó la cabeza y vio a Isabel. El tiempo pareció detenerse. 2 personas que una vez se amaron, se juraron fidelidad y planearon un futuro común, ahora se miraban como personas completamente extrañas. En los ojos de Ignacio Isabel leyó toda una historia, profunda vergüenza por lo hecho, amargo arrepentimiento por lo perdido, desesperación por la situación actual deplorable. Se veía como si quisiera acercarse, decir algo, pedir perdón o incluso ayuda financiera. Sus labios pronunciaron silenciosamente lo familiar, Isabel. Pero Isabel lo miraba con absoluta indiferencia. En su mirada no había ni odio, ni lástima, ni arrepentimiento por el pasado. Solo fría indiferencia hacia una persona que ya no existía para ella, como si nunca hubiera sido parte de su vida. Lo miró unos segundos, luego se volvió tranquilamente y siguió caminando por el centro comercial. Elena también notó a la ex señora. La rubia instintivamente se arregló el cabello y se enderezó, tratando de verse digna, pero inmediatamente entendió lo inútil de este gesto.
El tiempo en que podía compararse de alguna manera con Isabel Vega había pasado irrevocablemente. Ahora eran de mundos completamente diferentes y el abismo entre ellas era insalvable. ¿Quién es esa señora, mamá?, preguntó Teodoro, notando cómo extrañamente se comportaron sus padres después de la aparición de la hermosa mujer en abrigo caro. Nadie, hijito. Solo una conocida, respondió Elena, tomando más fuerte la mano del niño y alejándose apresuradamente del lugar del encuentro. Ignacio llevaba silenciosamente la bicicleta hacia la salida, y en su cabeza martilleaba un pensamiento torturante: ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice? Isabel compró el regalo para Marcus, un exclusivo reloj suizo Patek Philippe de 150.000 euros, y abandonó el centro comercial. Al volante de su nuevo Mercedes S blanco pensaba en cómo había cambiado cardinalmente su vida en los últimos 3 años. La traición de Ignacio y Elena se había convertido para ella en una lección cruel pero necesaria de la vida. Entendió que la bondad y la confianza debían tener límites razonables y las personas no siempre merecían una segunda oportunidad. A veces la única manera de protegerse de golpes repetidos del destino era mostrar a los ofensores el precio real de sus actos inmorales. Unos años después, la vida de todos los participantes de este drama familiar se había establecido definitivamente en su nuevo curso. Isabel se casó con Marcus y ahora dividía su tiempo entre Madrid y Múnich. Su relación se construía sobre respeto mutuo y verdadera igualdad. Tuvieron una hija, a quien llamaron Ana. El negocio continuaba creciendo y trayendo beneficios estables de varios millones. La boda con Marcus se celebró en un antiguo castillo cerca de Múnich, convertido en hotel de lujo. Isabel estaba increíblemente hermosa en un vestido de Darrowan que resaltaba su figura esbelta y belleza aristocrática. Irradiaba verdadera felicidad, no fingida, sino real, profunda. Marcus resultó ser exactamente el hombre que le había faltado toda la vida. No trataba de dirigir su negocio, no pretendía su dinero, no exigía que cambiara cardinalmente su estilo de vida. Eran socios iguales en todas las esferas de la vida. Cuando nació la pequeña Ana, Isabel entendió que era capaz de amar verdaderamente, sin miedos ni dudas. La niña con ojos verdes de la madre y cabello rubio del padre se convirtió en el centro de su mundo armonioso. Ignacio siguió siendo gerente de nivel medio en pequeñas empresas. Envejeció antes de tiempo, comenzó a enfermarse a menudo, veía cada vez menos a su hijo. Teodoro crecía prácticamente sin padre, más apegado a la madre, abuela y nuevo padrastro. Elena después de unos años conoció a un hombre divorciado, ingeniero llamado Sergio Ruiz. Él aceptó a su hijo como propio, y se casaron. Elena tuvo otro hijo, una niña, María. A menudo recordaba su vida pasada como una pesadilla de la que, afortunadamente, había logrado despertar. Sergio era la completa antítesis de Ignacio. Un hombre simple y honesto de 40 años, ingeniero constructor en una gran empresa. Ganaba modestamente, pero era dinero honestamente ganado. Cuando conoció a Elena en la tienda donde trabajaba, inmediatamente le dijo honestamente: no soy un hombre rico, pero soy confiable. Cuando un año después nació la hija María, Teodoro de 8 años se convirtió felizmente en hermano mayor. Sergio adoptó al niño y ahora Teodoro llevaba el apellido Ruiz. Ignacio al principio protestó contra esta decisión, pero entendió que no tenía derecho moral a impedirlo. Veía al hijo una vez al mes y el niño se relacionaba con él más bien como con un pariente que como con un verdadero padre. «Mamá, ¿por qué papá Ignacio está tan triste?», preguntaba el ya de 9 años Teodoro después del siguiente encuentro con su padre biológico. Cometió errores serios en la vida, hijito. Y ahora paga por ellos. La historia de Isabel, Ignacio y Elena se convirtió en una lección sobre que la traición y la avaricia siempre encuentran su justo castigo. Ignacio olvidó la regla principal de las relaciones humanas: la avaricia y la ingratitud siempre encuentran su castigo. En los círculos empresariales de Madrid esta historia instructiva se transmitía de boca en boca como seria advertencia.
Los jóvenes gerentes que se casaban con ricas herederas recibían de colegas mayores un sabio consejo, recuerda la historia de Ignacio Vega. El precio de la infidelidad conyugal puede resultar demasiado alto. Isabel les dio a todos una lección que recordaron para el resto de sus vidas: la traición siempre tiene su precio, y pagar las cuentas tarde o temprano tienen que hacerlo todos sin excepción. La justicia triunfó, pero la victoria resultó amarga para todos los participantes de este drama familiar. La vida continuaba su curso, pero las cicatrices de esta dolorosa historia permanecieron en los corazones de los tres para siempre. Isabel aprendió a ser mucho más cautelosa en el amor, Ignacio entendió en carne propia el verdadero precio de la fidelidad, y Elena se dio cuenta de que el dinero fácil siempre se convierte en consecuencias vitales pesadas. Al final, cada uno obtuvo exactamente lo que merecía por sus actos. Isabel encontró verdadero amor y felicidad familiar con un hombre digno. Elena encontró felicidad simple pero honesta con un hombre decente que no la engañaba. E Ignacio se quedó solo con sus infinitos arrepentimientos y comprensión torturante de que algunos errores vitales son absolutamente irreparables. Cuando muchos años después los periodistas de publicaciones empresariales preguntaban a Isabel sobre ese periodo doloroso de su vida, siempre respondía filosóficamente: la traición de una persona cercana no es el fin del mundo ni motivo para bajar los brazos. Es una lección vital dolorosa pero muy importante que nos hace significativamente más fuertes y sabios. Estoy sinceramente agradecida al destino por conocer la verdad a tiempo, mientras no era demasiado tarde. Marcus, que conocía toda esta historia difícil de principio a fin, una vez le dijo a su esposa: actuaste absolutamente correctamente, Isabel. La debilidad humana no se puede perdonar demasiado fácilmente, de lo contrario rápidamente se convierte en mala costumbre. Y en su acogedor hogar cerca de Múnich, donde jugaba alegremente la pequeña Ana, reinaba la atmósfera de verdadero amor mutuo y profundo respeto. Isabel finalmente había encontrado lo que había buscado toda su vida consciente: una familia basada en completa honestidad y verdadera igualdad. La historia llegó a su fin, pero sus sabias lecciones permanecieron. La traición siempre tiene su precio justo. Y pagar las cuentas tarde o temprano tienen que hacerlo absolutamente todos.